Buenas noches, Ronald. Gracias por la información deportiva. Televidentes en todo el país, bienvenidos. Aquí arrancamos NTI Mesa de Trabajo. Vamos a revisar noticias y analizar algunas temáticas. Y empezamos contándoles que hoy se desarrolló la sesión 490 del Pleno de la Asamblea Nacional y entre varios puntos se incluyó la posesión de Patricio Rivera, quien fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana como el nuevo Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Temática que ponemos en consideración de Eliseo Acevedo Rojas, asambleísta por Sucumbíos, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, quien nos atiende en la capital de la República. Estimados asambleístas, si bien ustedes cumplieron simplemente con una parte del proceso, con el deber constitucional de posesionarlo en realidad al nuevo superintendente, pero están alegando la legalidad de la forma como se lo posesionó. ¿En qué argumentan esta petición? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Nosotros abandonamos el recinto legislativo tomando en consideración que es una afrenta, un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos el pretender avalar a un superintendente que se ha dado el lujo de hacerse esperar el tiempo que le dio la gana y que a mi juicio sigue demostrando, me refiero al partido de gobierno, una acción deliberada para quitar o para menoscabar la paciencia de los ecuatorianos. A mi juicio, esa posesión es ilegal porque nos habrían convocado con un orden del día determinado, más sin embargo, al no tener el quórum, el señor presidente clausuró la sesión y llamó a Comisión General para en ese momento proceder a la posesión de este caballero y de la dama. Por esa razón yo creo que definitivamente son momentos que el Ecuador tiene que tomarlos muy en cuenta respecto de la forma de accionar en contra de los ecuatorianos. Como que no hubieran más personas aquí, como que no se podría dejar inexistente ese nombramiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que de manera reiterativa solo ha nombrado a la gente que ha estado vinculada a Alianza País y al Correal. Es una vergüenza. Profundicemos en aquello. ¿Cuál es su criterio de la asignación de Patricio Rivera, quien ha sido fuertemente criticado en los últimos años al ser parte del equipo económico del expresidente Correa y que hace poco dejó de ser parte también del equipo económico del actual presidente Lenín Moreno, y que ahora llega a otro organismo en donde también se manejan muchos recursos? Precisamente por eso, yo lo que estoy hablando es de que definitivamente él es parte de la debacle económica, del grupo económico del señor Correa, que hizo y deshizo de la economía de los ecuatorianos. Y respecto del otro tema, yo creo que inmediatamente posicionado el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que evaluar el trabajo de este oscuro ciudadano para proceder a retirarle del cargo que de manera incómoda los ecuatorianos tenemos que hacer. Siempre se ha analizado en estos primeros meses de gobierno lo que se dice y lo que se hace. Tal vez esta posesión, luego, bueno, primero la designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y luego la posesión en la Asamblea Nacional que se produjo hoy, tal vez significa que se está trabajando bajo los mismos lineamientos de la Revolución Ciudadana. Si es así, entonces sería cierto que el señor Mangas, todo lo que sostuvo en esa delación, tiene asidero real. Yo espero que no sea así. Yo creo todavía en la buena fe del señor presidente Lenín Moreno. Caso contrario, los ecuatorianos estaremos asistiendo lamentablemente a un tongo que definitivamente tiene que crispar los ánimos y tenemos los ecuatorianos que toman. Asambleístas, probablemente este es un sector de mucha importancia en Ecuador. El impacto económico de las finanzas populares y solidarias en el Producto Interno Bruto representan el 12%, lo que significa que alrededor de 6 millones de personas reciben beneficios del sector cooperativo y solidario. Bajo el contexto actual y revisando las políticas económicas implementadas, ¿qué problemáticas avisora o cuál es la situación para este sector? Precisamente sí, es un personaje comprometido con la debacle económica, en donde la Ley de Economía Popular y Solidaria prácticamente no ha servido para mayor cosa, para dinamizar la economía como era en efecto la visión o el interés al generar esta ley. Definitivamente, al poner ahí a controlar esta instancia fundamental para la economía de los ecuatorianos, posiblemente tengamos retrocesos como los que se vienen observando en el resto de espacios de la economía del Ecuador.
Hoy el presidente de la Asamblea, como usted lo mencionaba, entonces declaró en comisión general para dar paso a estos dos puntos. En ese sentido, ¿qué otras acciones van a tomar ustedes, quienes han alegado la ilegalidad de estas acciones? La primera podría ser ante la Corte Constitucional, mas sin embargo sabemos cómo actúa la Corte Constitucional, que igualmente fue cooptada por el Correato. La segunda es esperar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se elegirá de las ternas enviadas por el Ejecutivo, luego del triunfo rotundo del sí en el proceso que se avecina el 4 de febrero, de seguro tendremos que pedirle a este Consejo que analice la conducta de este señor, que como Pedro en su casa viene luego de 7 meses a tomar posesión de un cargo, luego de haber hecho chichirimicos, como se dice vulgarmente, en la economía de los ecuatorianos, fundamentalmente en este ejercicio de gobierno del licenciado Lenín Moreno. Asambleísta Suero, vamos a otro tema. Independientemente de la decisión que tome la Corte Constitucional como el siguiente paso dentro del proceso del juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, ¿usted ha considerado tal vez tomar otro tipo de acciones de manera particular? Y hago énfasis porque a lo mejor quien tomó el rol protagónico no es de la parte del juicio político, sino del juicio penal, fue César Montúfar con esa acusación particular. A ver, yo creo que el juicio político en este momento es necesario para poder un poco reinaugurar ese rol que le corresponde a la Asamblea Nacional en beneficio de los ecuatorianos, cuál es el de fiscalizar y legislar, que lamentablemente no se hizo a lo largo de los 10 años, logrando en consecuencia poner un velo de impunidad ante los hechos del Correato, que está por todos lados, de todas vistas, evidenciado como uno de los tiempos más corruptos que ha vivido la vida constitucional en nuestro país. En el caso particular del señor Montúfar, él ha ejercido cívicamente un rol, lo cual es encomiable, es digno de felicitación, pero en el otro espacio en el que nos corresponde a nosotros, o a mí, como miembro del bloque BIM, es precisamente continuar, muy a pesar de que, como usted podrá evidenciar y los ciudadanos, que precisamente la mayoría, que hoy una vez más se demostró que están cohesionados, porque votaron igualito, la mayoría de Alianza País, nos está jugando un sainete que empieza a molestar a los ecuatorianos. Por esa razón yo creo que tenemos que estar muy abusados, muy observadores respecto del accionar de esta gente, más aún cuando el señor Mangas de manera abierta ha manifestado que todo lo que se tenía previsto era tomarnos el pelo a los ecuatorianos. Insisto, yo creo en la buena fe y la buena voluntad del señor presidente Lenín Moreno, pero lamentablemente con este velo que se ha puesto al frente, con este oscurantismo que se ha presentado luego de las declaraciones de Eduardo Mangas, sencillamente a todos nos pone a dudar, y esperemos que el señor Lenín Moreno haga lo que tiene que hacer para decantar, para tamizar a esa gente negativa que tanto daño le ha hecho a los ecuatorianos y que ahora quiere seguir secuestrando a la Asamblea Nacional, coartándole la posibilidad de que ejerza el rol fiscalizador que nos corresponde. Bajo ese panorama y tomando en consideración que existen 4 opciones para definir el futuro inmediato del vicepresidente de la República, desde su visión como legislador, ¿cuál sería más rápida y tal vez moralmente correcta como para dejar precedentes incluso por el accionar que se está jugando en este momento? A ver, existe el tema de la destitución por parte del señor Contralor, que estimo, porque ahí sí hay que decir, señor Contralor, usted está haciendo muy bien las cosas. Merece el aplauso de los ecuatorianos y de manera particular de los asambleístas que estamos también afectados por una mayoría que trata a todas costas de impedir la fiscalización. Es en este momento cuando el señor Contralor tiene que reafirmar el hecho de la destitución del vicepresidente, sancionando a quienes no dieron paso, por ejemplo, al procurar o al legalizar esta destitución que ocurre en el marco de la ley. El segundo escenario, que es absolutamente posible, se convierte el 2 de enero cuando queda vacante prácticamente el puesto de vicepresidente. Yo creo que no es necesario inmediatamente nombrar. Se declara la vacancia y en ese momento el señor presidente tiene que esperar, por ejemplo, hasta después de las elecciones del 4 de febrero
o del proceso eleccionario, del proceso de referéndum, para tomar una decisión respecto de quién debe ser la persona que debe estar en el cargo de vicepresidente. Más sin embargo, la vacancia sí se puede producir a partir del 2 de enero. Y el tercer escenario propio de la legislatura, que infortunadamente no lo hemos podido habilitar, que es el de la fiscalización, tiene que llegar con la censura. Así fuera que ya hubiera estado destituido o se haya producido la vacancia del cargo, nosotros tenemos que cumplir con los ecuatorianos, eso sí matizando el hecho de que no somos todos los de la Asamblea. Sí hay que decirle a los ecuatorianos que es una mayoría que desde el inicio vino negando las evidencias que aparecían por doquier en contra del vicepresidente y de otros funcionarios, porque aquí apenas es el inicio del ovillo. En la real dimensión del robo, del latrocinio que se hiciera para con los ecuatorianos está en la industria petrolera, por ejemplo, está en la negociación de la deuda externa y en otros tantos elementos que tiene que tomar cuenta la Asamblea reestructurada. Además, yo creo firmemente que si queremos darle un cambio, un estilo distinto, hay que colaborar con el presidente de la República y el presidente a su vez pidiendo al bloque, al cual él tiene, por supuesto, una importante proximidad por ser su presidente, decirles, bueno, quiénes están con el Ecuador y con el gobierno de Lenín Moreno para hacer una mayoría que reestructure las comisiones y que podamos, en función del interés nacional, hacer que esas comisiones que ahora están secuestradas por el Correato puedan funcionar y provocar leyes y provocar fiscalización, que es el rol fundamental que tenemos que cumplir. Temáticas que abordaremos en una próxima oportunidad. Asambleísta Azuero, muy gentil, gracias por sus criterios hasta ahora de la noche. A usted le agradezco mucho. Eliseo Azuero Rojas, asambleísta por Sucumbío, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerde que esta y otras entrevistas pueden revisarlas diariamente en nuestra página web www.oromartv.com. Hacemos una pausa y regresamos para desarrollar otras informaciones.